Mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jay San TV. Y vamos a estar visitando uno de los hoteles más baratos de Cuba. Para muchas personas es el peor. Este hotel nada más y nada menos que se encuentra en Matanzas, específicamente en Playa Larga. Sé que muchos me deben estar preguntando por qué es el más barato. En este hotel por solamente 5,000 pesos cubanos, que son menos de 18 dólares, puedes hospedarte en una habitación doble con desayuno, almuerzo y merienda incluido. Algo bastante absurdo teniendo en cuenta que los hoteles en Cuba prácticamente no bajan de los 100 dólares por noche. Hotel Playa Larga. Vamos a estar evaluando el servicio. Lo primero es que no es un hotel común y corriente. Es como estilo cabaña, fíjense. Esta es la habitación número 20 y es una pequeña casa como de mampostería, ¿sabe? Con aire acondicionado y con muchas maticas así. Hay más habitaciones que son como casas. Que sería esto que ven a mis espaldas. No es el típico hotel que estamos acostumbrados de ver. Hay un refrán que dice que lo barato sale caro. Vamos a ver si en esta ocasión es cierto. Miren todo con lo que cuenta: recepción, lobby-bar, restaurante ranchón, piscina, cancha de tenis, tienda, bar playa. Vamos a estar probando cada servicio que tiene el hotel a ver qué tal nos va. Para que se ubiquen, el Hotel Playa Larga se encuentra ubicado en el kilómetro 32 de la Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, y está rodeado de mucha flora y fauna. También tiene muchos mosquitos y jejenes, así que hay que venir preparados. Tiene 68 habitaciones climatizadas, ubicadas en pequeñas casas en una especie de ciudad. Es un hotel de 2 estrellas, así que vamos a ver qué tan malo es, ya que supuestamente es el más barato de Cuba. Vamos a empezar recorriendo la tienda que tiene a ver qué venden aquí. Lo primero que me sorprendió es que estaba vacía. Me di cuenta que no había nadie. Ya empezamos mal. De aquí seguimos para la piscina, la cual no es la gran cosa, pero para el precio está bastante aceptable. El agua está clara y se nota que la conservan bastante limpia. Algo que me sorprendió es que no había prácticamente nadie en la misma. Es como una piscina fantasma. La luz se fue un rato, algo bastante insólito que pase en un hotel. Vamos a bañarnos un rato para continuar el video, pero les comento que le doy un 9 de 10, ya que para el precio está bastante aceptable. Lo primero que te dan es la merienda, la cual está bastante mala. Un jugo de mango falta de azúcar y que se ve que es enlatado, y una hamburguesa con un pan viejo. Solamente eso, no tiene más nada. Sin queso, sin cachú, sin mostaza. La hamburguesa está bastante mal elaborada, ya que la carne no sabe bien. Terminé dándoselo a los perritos que deambulan por los alrededores de la piscina buscando algo de comer, que no son pocos. La merienda no se la recomiendo para nada, le doy 0 de 10. Vamos a esperar el almuerzo a ver qué nos trae. Les comento que tienen muy pocas ofertas, solo tienen 4 platos diferentes: bistec de cerdo, cangrejo, pescado y mixto. Pedimos bistec de cerdo y cangrejo. A primera vista la comida tiene muy buena pinta y parece que está buena, pero cuando la probamos no es así para nada. El bistec está lleno de pellejo y el arroz no sabe bien, pero teniendo en cuenta el precio, les confieso que me esperaba algo peor, así que le doy 6 de 10 al almuerzo. Al igual que la merienda, terminé dándoselo a los perritos que deambulaban buscando comida. Mi gente, les voy a hablar claro. El bistec estaba bueno, pero el arroz no me gustó, la calabaza menos y el aguacate menos que menos. Claramente tienen que ser los hoteles más baratos de Cuba. Este hotel debería llamarse un campismo porque verdaderamente son casas aisladas, como si fueran por bloques. Es un hotel 2 estrellas y si entras entre el avisor, tiene una calificación pésima por los clientes, pésimo. Seguimos para el baño para ver qué tal está. Entrando me di cuenta que está lleno de agua y no tiene papel higiénico ni jabón, y es bastante rústico, algo bastante negativo teniendo en cuenta que es un hotel. De aquí seguimos para la cancha de tenis, la cual está rodeada de hierba y huecos. El simple hecho de llegar es una odisea. Aquí podemos apreciar las plagas de bichos que la rodean. Lo negativo es que los insectos están cerca de la piscina, ya que la misma está continua con la cancha de tenis. Hay que tener cuidado porque la hierba es alta y hay pequeños huecos en la tierra. Bueno, mi gente, aquí pueden ver la cancha de tenis. Mientras voy caminando me doy cuenta que no es nada del otro mundo. Vamos a entrar a ver qué tal está, porque esto está en pésimas condiciones. Chequen aquí esto. Miren aquí cómo se ve. Está todo destruido, oxidado. Da pena este lugar porque esto cancha de tenis no tiene nada. Mi gente, fatal la cancha de tenis esta, de verdad que da pena. Esto tiene que costar barato porque esta cancha de tenis es la cancha más rústica que he visto en mi vida, literalmente, y la más mala, la más desbaratada. El piso es un cemento malo, descuidada. Miren aquí. Dudo que algún extranjero quiera venir a jugar tenis aquí.
Salimos de la cancha de tenis, a la que le doy 0 de 10 ya que la tienen por gusto, sin darle ningún uso y está en un estado penoso. Continuamos al famoso bar playa a ver qué nos encontramos ahí. Esta parte del hotel estéticamente se ve muy bien, ya que la naturaleza y las instalaciones combinan perfectamente. Vamos a ver qué nos espera adentro. Es una especie de ranchón que tiene muy buena pinta y luce muy bien. Tiene muy pocas ofertas, solo jugos y los mismos platos que hay en la piscina. Continuamos hasta la playa, que está totalmente vacía, donde me encaramé en la silla del salvavidas, que tampoco estaba ahí. De aquí vamos a la parte donde alquilan salvavidas y botes, los cuales no pudimos alquilar ya que tampoco la persona que trabaja aquí y se encarga de eso vino. Algo bastante malo después de haber venido tan lejos. La playa está súper linda, el agua clara y la arena limpia, sin duda una maravilla de la naturaleza. Desde mi perspectiva, el hotel está pésimo, ya que no ofrece los servicios ni las opciones mínimas que creo yo que debería ofrecer. Si vienes por tu propia cuenta, no vale la pena venir hasta aquí, ya que los costos de transporte pueden superar los $100 y esto está muy apartado. La única comida que venden es la que hay aquí, así que no tienes más ninguna opción para comer. En el caso de nosotros, vinimos por una excursión todo incluido que costó 3.800 pesos cubanos, menos de $20. Esta incluye todos los servicios del hotel y el transporte y también te lleva a otros lugares en la ciénaga. Ahí sí vale la pena, pero de otra forma sí no se los aconsejo porque verdaderamente está bastante lejos. Quedarse aquí por la noche no lo haría ni loco por el simple hecho que es un lugar en medio de la nada. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video de visitando uno de los hoteles más baratos de Cuba. Me dicen en los comentarios qué les pareció los servicios y todas las cosas. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay San TV. Nos vemos en la próxima aventura.